Hoy hablaremos brevemente sobre presión arterial y presión venosa central. Los objetivos de esta presentación es que conozcan los determinantes fisiológicos de la presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media. Conocer, entender y aplicar el concepto de presión de pulso en la evaluación de pacientes críticos. Y entender y conocer la fisiología que explica la PVC y sus correctas aplicaciones. Existe una interrelación entre la presión arterial, el flujo sanguíneo y la resistencia. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Por otra parte, como ustedes saben, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre en contra de la pared de los vasos sanguíneos. La relación entre flujo, presión y resistencia se expresa en la ley de Ohm, donde el flujo es igual a la diferencia de presiones dividido por la resistencia. Por lo tanto, la diferencia de presiones depende del flujo en el vaso sanguíneo por la resistencia. El cuerpo requiere controlar la presión para asegurar que exista un adecuado flujo a los distintos órganos. La presión arterial la medimos en milímetros de mercurio a través de un manómetro desde la antigüedad, pero también la podemos medir más directamente a través de una línea arterial, que es lo que hacemos en las unidades de cuidados intensivos. El estudio de la onda de presión puede darnos una evaluación más completa y certera de distintos parámetros de la macrohemodinámica y cómo influyen en el tratamiento de un paciente. La PAM, la presión arterial media, es el producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. La presión arterial sistólica depende del volumen latido y de la rigidez de los vasos sanguíneos. Por otra parte, la presión arterial diastólica se correlaciona con la resistencia vascular periférica. Como la presión arterial, como decíamos, se debe controlar para poder controlar el flujo que le llega a cada órgano y parte importante de ese control lo ejerce el sistema simpático. Para entender la importancia del flujo, presión y resistencia, diremos que el objetivo más importante del sistema circulatorio es llevar una adecuada perfusión a las células. Las fuerzas macrohemodinámicas centrales que empujan el flujo desde el corazón son el transporte de oxígeno, que depende del gasto y del contenido arterial de oxígeno, y la presión arterial. La presión de pulso en la entrada de la aorta depende fuertemente del volumen sistólico, es decir, del volumen eyectivo, lo que genera una onda de presión que finalmente, gracias a la adaptación que hace el sistema cardiovascular, genera la presión arterial media, la PAM. De la PAM y del transporte de oxígeno depende que finalmente la perfusión llegue a las células. Entre medio está el proceso de distribución, que es un proceso parcialmente entendido, que distribuye flujos entre órganos según su demanda, y la microcirculación, donde están capilares, vénulas, arteriolas terminales, que es donde se genera el intercambio de oxígeno y CO2. Nosotros podemos medir de manera básica aspectos macrohemodinámicos, como la presión arterial, el gasto cardíaco, etc., pero lamentablemente no podemos medir el proceso de distribución. No podemos medir habitualmente cómo está la microcirculación, ni menos cómo están las células. De modo que inferimos cómo están estos parámetros por las variables macrohemodinámicas centrales. Esto a veces nos puede conducir a errores graves. Ahora bien, en relación a los plazos que utiliza el organismo para regular la presión arterial, podemos encontrar mecanismos que regulan la presión a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Nos vamos a enfocar en esta clase en los mecanismos a corto plazo, es decir, los que regulan la presión en cuestión de segundos o minutos, los que están fundamentalmente centrados en la participación del sistema nervioso autónomo a través del reflejo vasoreceptor arterial, como ya lo habíamos esbozado. Los mecanismos de regulación rápida controlan la presión arterial en el transcurso de segundos a minutos, y dentro de estos tenemos fundamentalmente tres. Primero, la presencia de los vasoreceptores, con participación del sistema nervioso autónomo que comienza precozmente y en forma intensa logra regular la presión arterial. 2. Los quimioreceptores, que también logran controlar la presión arterial en forma precoz. Y 3. La respuesta isquémica a nivel del sistema nervioso central, que es más potente que las anteriores pero un poco más tardía. Los otros mecanismos, que son mecanismos intermedios o lentos de regulación de la presión arterial, están dados básicamente por la retención de agua, la retención de sodio, por la participación hormonal y por la participación del eje renina-angiotensina-aldosterona. El reflejo vasoreceptor arterial es el mecanismo más importante de la regulación a corto plazo de la presión arterial. Como todo reflejo, este reflejo vasoreceptor arterial consta de distintos elementos. En primer lugar, están los receptores del reflejo, que son los vasoreceptores que están situados a nivel de la aorta y de la carótida interna. Tenemos una vía aferente, un centro integrador a nivel central, que es el centro cardiovascular medular, y una vía eferente, que está dada por las neuronas del sistema simpático y parasimpático. Los órganos efectores son principalmente el corazón y el sistema circulatorio. En este reflejo, los receptores están localizados a nivel del seno carotídeo, cerca de la bifurcación de la arteria carótida común.
en la carótida externa, la carótida interna y a nivel del arco aórtico. Estos receptores son mecanorreceptores, es decir, sensan la presión arterial de manera indirecta, dependiendo del grado de estiramiento o no de la pared vascular. Por lo tanto, el grado de presión arterial va a producir un mayor o menor estiramiento, lo que se traduce en mayor o menor generación de impulsos. Las vías aferentes para este reflejo barorreceptor arterial son dos, diferenciando si el estímulo viene del territorio carotidio o directamente de la aorta. Si el reflejo parte del seno carotidio, este reflejo se transmite a través del nervio de Hering, posteriormente a nivel del nervio glosofaríngeo y de allí hasta el centro regulador del bulbo. Y si nace a nivel del arco aórtico, los reflejos van a nivel del vago hasta el sistema nervioso central. El centro cardiovascular medular es el centro de integración central y probablemente es el centro más importante en la regulación de la presión arterial a través del reflejo barorreceptor arterial. Todos los estímulos aferentes que parten de la carótida y la aorta llegan a este centro cardiovascular medular y llegan al núcleo del tracto solitario. Del núcleo del tracto solitario se puede estimular una vía simpática o parasimpática dependiendo del impulso. Si se estimula la vía simpática, el estímulo del núcleo del tracto solitario pasa a la zona C1 y 1 del área vasomotora de la médula. Y desde acá, a través de la médula espinal, llega a la zona torácica, desde donde nacen neuronas simpáticas preganglionares que van a estimular en forma definitiva los órganos efectores a nivel distal, que serían en este caso el corazón o los vasos sanguíneos. Un ejemplo de regulación rápida de la presión arterial es la hipotensión, que servirá para integrar conceptos. Un paciente hipotenso va a disminuir la tasa de descarga de los barorreceptores, y esto será transmitido hasta el centro cardiovascular medular central, generando dos tipos de respuestas inmediatas. El aumento de la actividad simpática, que va a producir aumento del tono arteriolar, vasoconstricción y por lo tanto aumento de la presión arterial, pero también produce aumento del tono venoso. El aumento del tono venoso aumenta la cantidad de contenido sanguíneo a nivel central, aumentando la presión venosa central, aumentando el volumen sistólico y el gasto cardíaco en forma directa. Por otro lado, en forma central, el simpático aumenta la contractibilidad y la frecuencia cardíaca, aumentando también el gasto cardíaco. La vía parasimpática disminuye rápidamente por la presencia de la hipotensión arterial y esta disminución de la vía parasimpática aumenta la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco. Por lo tanto, la forma de aumentar la presión arterial en presencia de un paciente hipotenso es aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la resistencia vascular periférica. Ahora hablaremos de los componentes de la onda de la presión arterial que se obtiene al monitorizar de forma invasiva con una línea arterial. La presión de reposo dentro de la arteria al comienzo del ciclo cardíaco se conoce como la presión diastólica y la presión máxima durante la contracción ventricular se conoce como la presión sistólica, la que depende de la distensibilidad de la aorta y la eyección. Hacia el final del sístole aparece una escotadura en la onda descendente que se produce por un aumento transitorio de la presión por el cierre de la válvula aórtica, una muesca dicrota. La diferencia entre las presiones sistólica y diastólica da una estimación de los cambios de presión dentro del sistema arterial durante cada contracción cardíaca y se conoce como presión de pulso. La media de la presión durante todo el ciclo se conoce como la presión arterial media. La PAM está más cerca de la presión arterial diastólica y tiene relevancia como la presión que más se acerca a la verdadera presión de perfusión de los órganos. Por otra parte, la diástole va a ser más larga o más corta dependiendo de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca aumenta, hay menos tiempo diastólico, por lo tanto tenemos presiones diastólicas más altas, lo que hay que considerar cuando se analiza la presión arterial diastólica en función de la frecuencia cardíaca. En esta gráfica se observa la presión de pulso como medida del volumen de eyección. El aumento de la presión durante la eyección ventricular depende de tres cosas. Primero, la cantidad de sangre expulsada con cada latido, el volumen sistólico. Segundo, la rigidez aórtica central o compliance. Y tercero, la resistencia vascular periférica. Si la compliance vascular y la resistencia vascular periférica son constantes, lo que en general en tiempos cortos ocurre, el volumen sistólico pasa a ser el principal determinante de la presión de pulso. La figura A muestra las presiones arteriales registradas en un paciente durante una reanimación volumétrica utilizando una infusión rápida de coloide. En el estadio 1 se ve una presión de pulso baja antes de la carga de fluido. Los estadios 2 y 3, en cambio, luego de la carga, muestran presiones de pulso mayores.
El aumento en el stroke volume asociado a la infusión de coloide se refleja como un aumento en la presión de pulso. Los cambios progresivos en la presión de pulso durante la carga de fluidos pueden incluso ser graficados en el tiempo como se muestra en la figura B, lo que puede ser muy informativo para evaluar la respuesta a volumen en pacientes de alto riesgo. La hipovolemia se caracteriza por una disminución en la presión de pulso, la cual usualmente está asociada a una reducción de la presión sistólica, es decir, disminución en el stroke volume, y una elevación de la presión diastólica por vasoconstricción. La presión de pulso, por tanto, tiene buena especificidad como predictor de precarga dependencia. La presión de pulso baja en contexto de shock refleja casi inequívocamente un stroke volume bajo y corresponderá al médico determinar si ese stroke volume bajo es por falta de precarga o disfunción miocárdica. Aquí se ve un gráfico que señala cómo se acopla el stroke volume con la presión arterial de acuerdo a la compliance aórtica. En el ejemplo de arriba a la izquierda se ve que en un paciente con compliance normal el aumento del stroke volume genera un aumento equivalente de la presión arterial. Abajo, en cambio, se ve un paciente con baja compliance aórtica o alta elastancia. Aquí pequeños aumentos del stroke volume generan grandes aumentos de la presión arterial, porque la eyección cardíaca se hace sobre un vaso más rígido. Así, se ha desarrollado el concepto de elastancia arterial dinámica, que involucra la evaluación funcional del tono arterial. Se puede calcular al medir de forma independiente la variación de la presión de pulso y la variación del volumen sistólico. En resumen, la autorregulación del flujo y la respuesta de los vasoreceptores dependen de la PAM más que de la presión arterial diastólica o la presión arterial sistólica. El gradiente entre la PAM y la presión de la aurícula derecha determina la presión de perfusión de los órganos. La presión de pulso baja en el contexto de shock refleja casi inequívocamente, con una buena especificidad, un stroke volume bajo, y corresponde al intensivista determinar si ese stroke volume bajo es por falta de precarga o disfunción miocárdica. Una PAM entre 60 y 65 milímetros de mercurio se acepta por ahora como mínima para lograr una buena presión de perfusión, concepto que será desarrollado en las próximas clases. Es importante entender que los parámetros hemodinámicos conversados tienen múltiples limitaciones para evitar llegar a conclusiones erradas. Ahora hablaremos de la presión venosa central y cómo ésta se integra con lo conversado anteriormente. Ustedes ya saben que el sistema circulatorio tiene dos componentes grandes, el arterial y el venoso. El venoso se divide en central y periférico. El central son básicamente las venas cavas y las cavidades cardíacas del lado derecho. Los ventrículos tienen también gran distensibilidad en el diástole. Una gran cantidad de sangre se acumula en el sistema venoso periférico, que también es muy distensible, mucho más que los ventrículos. La resistencia de este componente venoso periférico es bastante baja, lo cual facilita el flujo de sangre. Si uno pudiese detener el corazón y vaciar el sistema de toda la sangre, el volumen anatómico que restaría sería de 3,5 a 4 litros, sin generar ninguna presión en el sistema, presión vascular de 0. El litro en exceso que tiene la volemia total que hay que meter es el que genera distensión y un aumento de la presión que equivale más o menos a 7 milímetros de mercurio. Esta es la presión media de higiene sistémico. El flujo de sangre se da por una diferencia de presiones dividido por la resistencia. Ya vimos que la resistencia del sistema es bastante baja, por lo que el flujo va a depender principalmente de la diferencia de presiones entre la periferia y el componente central. En esta diapositiva se ve una curva de función venosa, donde se grafica el retorno venoso versus la PVC, donde a medida que aumentamos la PVC va a disminuir el retorno venoso. Al disminuir la PVC se genera más diferencia, más delta, y por lo tanto es mayor el retorno venoso. Es importante destacar que no se puede extrapolar que al aumentar el retorno venoso disminuye la PVC o que al disminuir el retorno venoso aumenta la PVC. Lo que va a afectar esa presión del compartimento venoso periférico son dos cosas: el volumen de sangre que hay en ese compartimento y los cambios en el tono simpático. Cambios en el volumen o en el tono van a desplazar la curva hacia arriba a la derecha o hacia abajo hacia la izquierda. Quiere decir, por ejemplo, si aumenta el volumen sanguíneo, se genera más presión periférica contra menos PVC y por lo tanto va a tener un mayor flujo, un mayor retorno venoso. Lo mismo pasa con el tono simpático. Si las venas se aprietan, aumenta la presión sobre el mismo volumen, pero con un continente menor. Aumenta por tanto el gradiente y aumenta el retorno venoso. La PVC, la presión de la aurícula derecha, no es un número fijo y estable, estacionario,
depende de los dos factores antes mencionados. Dependiendo de la situación, puede tener un efecto positivo cuando se aumenta el gasto, se aumenta la PVC, pero también uno negativo. Cuando aumentamos la PVC, disminuimos el retorno venoso, ya que el retorno venoso es la diferencia entre la presión de llene sistémico y la PVC. Y el retorno venoso, por otra parte, va siempre en la misma dirección que el gasto cardíaco. Por lo tanto, intentar integrar estos tres factores es muy difícil, ya que depende de más variables. De ahí el error que supone utilizar la PVC para guiar una reanimación con fluidos en pacientes con shock. Además, a la curva de función venosa o retorno venoso hay que integrarle la curva de función del ventrículo izquierdo, lo que veremos a continuación. Veamos. Supongamos que el gasto cardíaco normalmente es de 5 litros por minuto. Por lo tanto, el retorno venoso va a ser igual de 5 litros por minuto. Juntando la curva de función cardíaca y la de función venosa, vemos que el punto en el que coinciden los 5 litros de gasto cardíaco y los 5 litros del retorno venoso es la PVC, que para el ejemplo sería de 2. Supongamos ahora que la PVC baja a 0. Esto quiere decir que el gasto cardíaco va a bajar también a 2. Pero como la PVC está más baja que la presión media de llene sistémico, va a empezar a llegar más sangre hacia el corazón. El retorno venoso va a aumentar a 7 litros por minuto, devolviendo nuevamente la PVC a 2 y volviendo a aumentar el gasto cardíaco. Es una cosa dinámica que va cambiando en el tiempo. La PVC la medimos en el lado derecho del corazón y lo que tendemos a hacer en la clínica es extrapolarlo al gasto cardíaco del lado izquierdo. ¿Por qué asumimos esto? Si aumentamos la PVC, va a aumentar el volumen sistólico del ventrículo derecho por mayor estiramiento del ventrículo. Por lo tanto, va a aumentar su gasto cardíaco, el del ventrículo derecho. Esto va a generar mayor flujo que va al ventrículo izquierdo del corazón y por lo tanto un aumento, un mayor retorno venoso hacia el lado izquierdo. A la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo se estira más y genera mayor gasto cardíaco. Basados en la curva de función venosa, sacamos el dato que el valor habitual de la PVC va entre 0 y 8 milímetros de mercurio. Pero esto no es un valor fijo, sino que depende de los factores antes mencionados. La figura muestra la curva de la PVC junto con un electrocardiograma. Se observa la onda A, que corresponde a la contracción de la aurícula derecha. La segunda onda, llamada C, corresponde al cierre de la válvula tricúspide, una vez que la aurícula derecha se ha contraído y ha empujado el resto de la sangre hacia el ventrículo. Este aumenta su presión y cierra la tricúspide, lo que genera un aumento de presión. Luego tenemos la onda B, que corresponde al aumento del retorno venoso hacia la aurícula derecha. Hay además dos ondas descendentes, la X y la Y. La llamada onda X corresponde a la relajación de la aurícula derecha y la Y a la apertura de la válvula tricúspide, justo después del QRS del electrocardiograma. Está previo a la onda C. Lo que queremos medir es la presión del ventrículo derecho al final del diástole, justo antes de que se empiece a vaciar. Esto está justo antes que se cierre la válvula tricúspide, al final del diástole, justo antes del sístole. El análisis de la curva de presión venosa central puede ayudar en la identificación de varios diagnósticos clínicos. Algunas arritmias específicas pueden causar patrones que son fácilmente interpretables cuando se tiene en mente el evento fisiopatológico. Por ejemplo, la fibrilación auricular se reconoce por la ausencia de la deflexión A y deflexiones C y B incrementadas. Si uno ve la curva de presión venosa, se ve que ésta se mueve en un rango entre 0 y 10 milímetros de mercurio. Si uno toma un gasto cardíaco de 5 litros, como lo normal, vemos que una variación de 1 milímetro de mercurio puede generar un cambio de gasto cardíaco teórico de medio litro. Esto sí, la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la precarga se mantuvieran estables, y si la curva de función cardíaca se mantuviera estable. Pero hay muchas cosas que afectan la medición de la PVC. Por ejemplo, primero, ¿cómo nivelamos el transductor? Se mide habitualmente con el paciente en decúbito supino, en la línea axilar media a nivel de la cuarta costilla, y se asume que ese punto corresponde al nivel donde está la aurícula derecha, seteando el cero a presión atmosférica a ese nivel. Sin embargo, cuando uno mueve al paciente, esto puede variar. Es por eso que se recomienda utilizar otro punto de nivelación, que corresponde a un punto que esté 5 centímetros por debajo del ángulo external.
Y este punto va a ser el mismo que el de la presión atmosférica, ya sea que el paciente esté en decúbito supino o en cualquier posición intermedia hasta los 60 grados de elevación de la cabeza. Por lo tanto, la medición debería modificarse mucho menos con los cambios de posición. Otra cosa es la onda. Uno debería medir la PVC justo antes de que empiece la sístole, justo antes de la onda C, justo antes de que se cierre la válvula tricúspide, porque es el momento en que el ventrículo derecho se encuentra más estirado, más distendido. La medición se hace la mayoría de las veces mediante un monitor y no mediante una columna de mercurio. Esto es problemático, ya que el monitor no se fija en un punto de la curva, sino que saca un promedio de la PVC. Pero esta puede tener grandes variaciones. Esto puede llevar a errores. Tercero, la respiración. También puede hacer cambiar la PVC sin que haya ningún cambio en la volemia. La mejor forma que tenemos de eliminar este factor, el factor de la respiración, es hacer la medición de la PVC justo al final de la expiración, ya que las presiones transmurales del corazón se asemejan ahí a la presión pleural. Por lo tanto, el momento en que más se acerca la presión intratorácica a la presión atmosférica es al final de la expiración, cuando no hay una presión positiva. Más que el valor absoluto, uno debería dar más importancia a la tendencia que va teniendo la PVC en el tiempo en un paciente, asumiendo que las mediciones se han hecho siempre de la misma forma. A pesar de todos los errores y problemas que tiene la medición de la PVC, estudios muestran que hasta un 93% de los intensivistas utilizan la PVC para guiar el manejo de fluidos. Sin embargo, sabemos por muchos trabajos que la PVC es un pobre predictor del estado de volemia y de la respuesta a fluidos endovenosos, con un área bajo la curva de 0,56, que nos da una gran dispersión. En esta gráfica se puede observar que hay igual número de verdaderos positivos que de falsos negativos. Es, por lo tanto, casi lo mismo que tirar una moneda al aire. En teoría, si uno mantiene una curva de función cardíaca estable, cambios de la PVC efectivamente van a reflejar cambios en el estado de la volemia. Pero eso implica que todo lo demás debe quedarse estático y no cambiar en el tiempo. Lamentablemente en la práctica esto no pasa nunca. Una PVC de 2 a 4 no siempre significa necesariamente un gasto cardíaco bajo. Por ejemplo, vemos acá un maratonista corriendo que, a pesar de que tiene esta PVC, tiene un gasto cardíaco elevado. La volemia va a estar al máximo. El volumen periférico está estresado por completo. Otro ejemplo, PVC de 6 a 8. Uno pensaría que la volemia está normal, pero no siempre es así. Esto es un ejemplo de un choque hemorrágico, donde hay un gran estímulo simpático, vasoconstricción, y el volumen no estresado rápidamente se convierte en volumen estresado. Con esto se logra que el retorno venoso no cambie, por lo que el gasto cardíaco se mantiene normal, a expensas de la disminución del volumen no estresado, de una volemia que evidentemente está disminuida. Otro ejemplo, la PVC en 10 a 12 milímetros de mercurio. Pensaríamos automáticamente que la volemia está aumentada. Sin embargo, este es un ejemplo en que tenemos un corazón insuficiente, con un gasto cardíaco disminuido. La PVC, por lo tanto, aumenta con una volemia normal o que incluso pudiera estar disminuida. Otra cosa importante es la relación volumen versus presión a nivel ventricular, la que no es lineal, ya que depende de la compliance del ventrículo. En resumen, la PVC parece no ser, lamentablemente, un buen predictor de volemia en respuesta al volumen. La PVC aislada no es útil. Si uno tiene un paciente con hipotensión, hipoperfusión, la clínica es muy importante. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo está el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está disminuido y tiene una PVC elevada, probablemente lo que se requiere es de inótropos. Si el gasto cardíaco está normal o está aumentado, probablemente la resistencia vascular sistémica está disminuida, por lo que el paciente requiere de una catecolamina. Si el paciente tiene un gasto cardíaco bajo y una PVC que está baja, lo que probablemente necesita es volumen. Lamentablemente, esto es una simplificación. La PVC, como ya hemos dicho, no es un predictor de volemia, ni predice la respuesta del gasto cardíaco a la carga de fluidos. Se ha intentado dar otros usos a la PVC. Magder es uno de los autores que más defiende el uso de la PVC y ha intentado hacer una predicción dinámica de respuesta a fluidos, trabajos lamentablemente antiguos y con pocos pacientes.
Pero en estos trabajos se demuestra que variaciones de la PVC en relación a la respiración pueden ser predictores de respuesta a volumen. Si hay una caída inspiratoria de más de 1 milímetro de mercurio de la PVC, esto predeciría respuesta a fluidos y por lo tanto un aumento en el gasto cardíaco. Para concluir, la PVC está habitualmente disponible en los pacientes, pero tiene errores de medición y es bastante compleja de interpretar adecuadamente. Sabemos con certeza que es un pobre predictor de bulimia y de respuesta a fluidos. La PVC la podemos ocupar como medida de seguridad cuando se reanima con fluidos. La evaluación de la bulimia debe integrar múltiples factores.